Los intereses y hábitos de las personas inteligentes suelen ser sutiles en la superficie y a menudo pueden percibirse como placeres ocultos, porque disfrutan de cosas que les proporcionen pensamiento profundo, análisis y satisfacción intelectual, en lugar de seguir lo que es popular. En este vídeo hablaremos de 12 cosas que las personas inteligentes aman en secreto. Cosa número 1, que la gente inteligente ama secretamente: resolver problemas complejos. El hecho de que las personas inteligentes disfruten resolviendo problemas complejos se basa en su naturaleza mental y su curiosidad intelectual. No satisfechos con respuestas simples, sus mentes tienden a analizar, deconstruir y reconstruir las cosas constantemente. A estas personas les gusta incluso el pensamiento abstracto, que la mayoría encuentra aburrido o cansador, porque para ellos el proceso de resolver problemas no es solo una tarea, sino también una satisfacción. Sus mentes funcionan como un explorador que busca caminos ocultos en un laberinto. Encontrar orden en la incertidumbre, descubrir la simplicidad en la complejidad o dar sentido a lo desconocido es para ellos una fuente de placer y al mismo tiempo un desafío. Un problema sin resolver crea un vacío en sus mentes y se sienten inquietos hasta que ese vacío se llena. El proceso de solución no se trata solo del resultado. Por el contrario, el proceso en sí es tan satisfactorio como el resultado. Evaluar diferentes posibilidades, crear hipótesis y realizar pruebas de ensayo y error en el proceso de solución de un problema es una oportunidad para que pongan a prueba su inteligencia y amplíen sus límites. Este proceso, que ocupa sus cerebros, a menudo los empuja a la soledad. Aunque la gente a menudo se preocupa por problemas simples que pueden resolverse directamente, las personas inteligentes prefieren abordar cuestiones que requieren un análisis más profundo, más complejo y a largo plazo. Por eso, detalles que la mayoría de la gente considera innecesarios tienen un gran significado para ellos. Pueden hacer grandes inferencias a partir de pequeñas pistas y detectar patrones que la gente común no puede ver. Pueden pasar horas resolviendo un problema de matemáticas, una jugada de ajedrez, un rompecabezas lógico o una paradoja filosófica y sentirse profundamente satisfechos al ejercitar activamente diferentes partes del cerebro. Para ellos, la resolución de problemas no es solo el uso del conocimiento y la lógica, sino también un arte en el que se combinan la intuición, la creatividad y el pensamiento crítico. Alguien que encuentra la solución a un rompecabezas puede utilizar el mismo proceso de razonamiento en los negocios, en las interacciones sociales o en la creatividad artística. Así que, para las personas inteligentes, la resolución de problemas no es solo una actividad académica, es una parte fundamental de su forma de abordar el mundo. Desde una perspectiva estoica, la resolución de problemas complejos está directamente relacionada con el desarrollo de la disciplina mental y el razonamiento. Los estoicos reconocen que la vida está inherentemente llena de incertidumbres y desafíos, y argumentan que abordar estos desafíos racionalmente es esencial para vivir una vida virtuosa. Como decía Epicteto, no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestros pensamientos sobre ellos. Las personas inteligentes actúan de acuerdo con este principio durante el proceso de resolución de problemas. Al resolver un problema, utilizan su lógica, no sus emociones. En lugar de tomar el problema personalmente, lo miran desde una perspectiva objetiva y analítica. Este proceso les ayuda a mantener su paz mental. Desde una perspectiva estoica, el proceso de resolución de problemas no solo proporciona satisfacción
intelectual, sino que también lleva al individuo a la paz interior. Porque resolver un problema complejo también significa centrarnos en las cosas que podemos controlar y aceptar las que no. Este es uno de los mayores logros para una mente que avanza en el camino de la sabiduría. La segunda cosa que las personas inteligentes aman secretamente: pasar tiempo a solas. La riqueza de su mundo mental y su profundo interés en el proceso de descubrimiento interior son la base para que las personas inteligentes disfruten de pasar tiempo a solas. Para estas personas, la soledad no es un escape ni una obligación, sino una forma de vida elegida conscientemente. Alejarse del ruido de la vida diaria, de las conversaciones superficiales y de las interacciones sociales innecesarias les permite explorar sus pensamientos más profundamente, centrarse en nuevas ideas y utilizar su energía mental sin desperdiciarla. Las personas inteligentes pueden sentirse solas, incluso en una multitud, porque las conversaciones ordinarias o las relaciones superficiales no satisfacen su hambre mental. La fatiga mental que sienten en un entorno lleno de gente da paso a una paz profunda cuando pasan tiempo solos. Porque cuando se quedan solos, hay un universo ilimitado esperando a ser descubierto dentro de ellos. Y este universo puede ser mucho más interesante que lo que el mundo exterior tiene para ofrecer. Pasar tiempo a solas es uno de los elementos más importantes que nutre su creatividad. En una época en la que las personas están constantemente expuestas a distracciones, los individuos inteligentes ven la soledad como una forma de purificación mental. Cuando están solos, su capacidad para generar nuevos pensamientos, hacer conexiones diferentes y realizar análisis profundos está en su punto máximo. Es por eso que muchos genios, artistas, científicos y filósofos han descubierto que su tiempo a solas es el más productivo. Ya sea Newton descubriendo las leyes de la gravedad, Einstein desarrollando la teoría de la relatividad o Leonardo da Vinci trabajando en innumerables inventos, todos ellos fueron en gran medida el resultado del tiempo pasado en soledad. Para las personas inteligentes, la soledad es parte integral del proceso de conocerse a sí mismos, comprender el mundo y desarrollar nuevas perspectivas. La interacción constante con otros puede distraerlos y evitar que piensen profundamente. Sin embargo, la soledad permite que sus ondas cerebrales fluyan libremente y produzcan sus mejores ideas. Aunque no significa evitar la interacción social, para las personas inteligentes, estar solo es una forma de renovar su energía y lograr claridad mental. Pueden sentirse mentalmente agotados cuando pasan largos periodos de tiempo con personas, especialmente en entornos donde predominan las conversaciones superficiales. Por eso, el tiempo que pasan solos tiene un efecto meditativo. Leer un libro, dar un paseo, sumergirse en sus pensamientos o simplemente pasar tiempo en silencio se encuentran entre sus actividades favoritas. Aunque para muchas personas la soledad puede ser una situación aburrida o deprimente, para las personas inteligentes es un camino de libertad y descubrimiento interior. Cuando se les deja solos, no se sienten obligados a adaptarse a las normas o expectativas sociales. De esta manera tienen la oportunidad de explorar sus verdaderos pensamientos sin miedo ni censura. Las relaciones humanas son importantes, por supuesto, pero para las personas inteligentes, las conversaciones más valiosas a menudo tienen lugar dentro de sus propias mentes. Desde una perspectiva estoica, pasar tiempo a solas es una de las herramientas más importantes que proporciona paz mental y autoconocimiento. Los filósofos estoicos sostienen que los humanos deben encontrar la paz dentro de sí mismos, independientemente de los estímulos del mundo exterior.
Marco Aurelio enfatizó la importancia del viaje interior al decir: retírate a ti mismo, porque no puedes encontrar un lugar más pacífico que el alma humana. La verdadera sabiduría y felicidad provienen del equilibrio interior, no de las circunstancias externas. También se basa en este principio que los individuos inteligentes disfrutan de la soledad, porque para ellos la verdadera paz no depende de la aprobación de los demás ni de los placeres temporales que ofrece el mundo exterior. El estoicismo recomienda que uno tome el control de su mundo interior y desarrolle una calma mental independiente del ruido externo. Pasar tiempo a solas permite a una persona descubrir tanto sus propios límites como su fuerza interior. Por lo tanto, poder estar solo no es solo una elección para los estoicos, sino también uno de los indicadores más importantes de la libertad espiritual. La tercera cosa que las personas inteligentes aman, secretamente: evitar las rutinas y probar cosas nuevas. El deseo de las personas inteligentes de evitar la rutina y probar cosas nuevas surge de sus mentes curiosas y cuestionadoras. Vivir dentro de patrones estándar y repetitivos no satisface su hambre intelectual y con el tiempo conduce a una sensación de estancamiento mental. Aunque los hábitos pueden parecer un refugio seguro para muchas personas, para los individuos inteligentes, este refugio puede convertirse en una jaula estrecha después de un tiempo. Caminar el mismo camino todos los días, comer la misma comida y realizar las mismas actividades se convierten en factores que limitan sus mentes creativas. Por eso evitan conscientemente la monotonía y buscan experiencias diferentes. Aprender un tema nuevo, visitar una ciudad en la que nunca han estado, descubrir un género musical inusual o participar en una actividad que nunca han probado antes son elementos que renuevan su energía mental. Romper las rutinas, exponer sus cerebros a nuevos estímulos e ir más allá de lo normal no solo es divertido para ellos, es una necesidad. Para los individuos inteligentes, las innovaciones no se limitan a los descubrimientos sobre el mundo exterior. En su mundo interior intentan constantemente mejorar, renovar sus pensamientos y obtener perspectivas diferentes. Incluso cuando aprenden un tema en profundidad, se enriquecen alimentándose de diferentes disciplinas en lugar de obtener información constantemente de la misma fuente. Pueden combinar la filosofía con la ciencia, sintetizar la psicología con el arte o evaluar la historia con la tecnología conjuntamente. Para ellos, el proceso de aprendizaje no es estático, sino un viaje dinámico y en constante evolución. En lugar de quedarse estancados en su zona de confort, prefieren sumergirse en lo desconocido y buscar nuevas ideas. De esta manera, desarrollan tanto el nivel intelectual como una perspectiva más flexible y abierta sobre la vida. Evitar las rutinas también es un elemento que nutre su creatividad. Una mente que realiza constantemente las mismas actividades se vuelve opaca con el tiempo y tiene dificultad para generar nuevas ideas. Sin embargo, realizar cambios conscientemente, conocer gente nueva, experimentar culturas diferentes o exponerse a situaciones desconocidas amplía sus perspectivas. Las personas inteligentes saben que romper los patrones habituales y adentrarse en lo desconocido es la mayor fuerza impulsora del desarrollo. Toman riesgos conscientemente, se embarcan en nuevos proyectos y ven el proceso como una experiencia de aprendizaje, incluso si a veces fracasan. Para ellos, cada nueva experiencia es un proceso de descubrimiento y transformación. Una de sus mayores pasiones es centrarse en diferentes áreas y explorar la vida a través de sus propias experiencias en lugar de reglas memorizadas.
desde Mindus, una perspectiva estoica. Evitar las rutinas y probar cosas nuevas es un proceso que permite a una persona ser verdaderamente libre. Los estoicos reconocen la naturaleza cambiante de la vida y argumentan que es prudente adaptarse a este cambio. Epicteto enfatiza que debemos considerar las innovaciones que trae el mundo exterior como oportunidades en lugar de verlas como amenazas. Al decir, lo que perturba a la gente no son los eventos en sí mismos, sino los significados que atribuyen a esos eventos. El deseo de los individuos inteligentes de probar cosas nuevas no es en realidad más que aceptar el inevitable cambio de la vida desde una perspectiva estoica. Según los estoicos, adherirse estrictamente a las rutinas significa vivir la vida de manera estática, y esto va contra la naturaleza humana, porque la vida está en constante cambio. Y adaptarse a ese flujo, en lugar de rechazarlo, es la verdadera sabiduría. Probar cosas nuevas fortalece nuestra conexión tanto con el mundo exterior como con nuestro propio mundo interior. Nos da una perspectiva más amplia de la vida y, en última instancia, nos convierte en individuos más conscientes, más libres y más armoniosos. En 4. Cosas que la gente inteligente ama en secreto: juegos de palabras y rompecabezas. El interés de las personas inteligentes por los juegos de palabras y los rompecabezas surge de su deseo de mejorar continuamente su agilidad mental, sus habilidades lingüísticas y su capacidad de pensamiento analítico. Para las personas inteligentes, las palabras no solo son un medio de comunicación, sino también una fuente de diversión, desafío y descubrimiento. Mientras juegan juegos de palabras o resuelven rompecabezas, tienen la oportunidad de usar sus cerebros desde diferentes ángulos. Descubrir los matices sutiles entre los significados, captar los dobles sentidos de las palabras o llegar a la conclusión correcta analizando pistas complejas son momentos de satisfacción intelectual para ellos. Aunque para muchas personas este tipo de juegos pueden parecer una forma sencilla de pasar el tiempo, para las personas inteligentes también son una forma de practicar la resolución de problemas. Mientras juegan con las palabras, descubren las sutilezas del lenguaje, aumentan su flexibilidad mental y mantienen sus cerebros constantemente estimulados. Estos juegos y rompecabezas también alimentan la sed de aprendizaje de los individuos inteligentes. Por ejemplo, los crucigramas les ayudan a ampliar su vocabulario, mientras que los anagramas les permiten descubrir conexiones entre palabras. Los juegos de palabras como Scrabble o Boggle desarrollan habilidades de pensamiento rápido, mientras que el Sudoku o los rompecabezas de lógica agudizan las capacidades de pensamiento analítico. Los juegos de lenguaje desarrollan no solo la memoria, sino también el pensamiento creativo. Para los individuos inteligentes, las palabras no son simples portadoras de significados, sino un laboratorio que permite la producción de nuevas ideas en combinaciones ilimitadas. Uno de los mayores placeres para ellos es ver cómo una palabra puede usarse en diferentes contextos o resolver un problema encontrando un significado inesperado. Ampliar los límites de las palabras y explorar las infinitas posibilidades que ofrece el lenguaje es una de sus mayores fuentes de satisfacción intelectual. Los juegos de palabras y los rompecabezas también son ejercicios mentales para personas inteligentes. Así como el ejercicio físico mantiene el cuerpo sano y fuerte, los juegos mentales mantienen las funciones cerebrales activas y vigorosas. Los estudios muestran que las personas que juegan juegos de palabras y resuelven rompecabezas regularmente tienen una mayor flexibilidad cognitiva y son menos propensas a experimentar deterioro mental debido al envejecimiento.
Las personas inteligentes comprenden la importancia de desafiar constantemente sus cerebros y desarrollar nuevas formas de pensar. Por lo tanto, los juegos de palabras no son solo entretenimiento, sino también un medio de desarrollo mental consciente. Al resolver rompecabezas, aprenden a ser pacientes, prestar atención a los detalles y procesar información compleja para llegar a conclusiones lógicas. Todo este proceso mejora sus capacidades de resolución de problemas y agudiza sus habilidades de pensamiento en general. Desde una perspectiva estoica, los juegos de palabras y los rompecabezas pueden verse como una forma de disciplinar la mente y desarrollar el pensamiento consciente. Para los estoicos, la claridad mental es la base para tomar buenas decisiones en la vida. Marco Aurelio enfatiza que hacer que nuestros pensamientos sean ordenados y sistemáticos es esencial para vivir la vida más conscientemente. Al resolver un rompecabezas o jugar juegos de palabras, uno aprende a ser paciente, a prestar atención a los detalles y a disciplinar la mente. Al mismo tiempo, también experimentan el no darse por vencido ante las dificultades y desarrollar diferentes perspectivas para resolver los problemas. Epicteto dice que el verdadero poder no está en controlar el mundo exterior, sino en gestionar nuestras propias mentes. Los juegos de palabras y los rompecabezas son en realidad una práctica a pequeña escala de esta gestión mental. Mientras busca pacientemente una solución, la persona aprende a controlar su mente y analizar el problema sin estresarse innecesariamente. Desde una perspectiva estoica, este proceso puede evaluarse como una práctica para fortalecer la propia estructura de pensamiento y vivir una vida consciente. 5 cosas que la gente inteligente ama en secreto: canciones y obras de arte con significados profundos. Para las personas inteligentes, el arte y la música no son solo un medio de entretenimiento o un pasatiempo agradable. Al contrario, es una de las formas en que dan sentido al mundo. Las canciones y obras de arte que contienen significados profundos son áreas de descubrimiento que satisfacen sus capacidades de pensamiento intuitivo y analítico que se desarrollan en paralelo con su inteligencia. Analizar las metáforas en la letra de una canción, comprender el impacto emocional de las transiciones de color en una pintura o desentrañar la historia detrás de la asimetría deliberada en la forma de una escultura no son acciones comunes para individuos inteligentes. Por el contrario, son experiencias que nutren mental y emocionalmente y crean significado en su mundo interior. Para ellos, una obra de arte o una canción es algo mucho más allá de lo que parece en la superficie. Cada nota, cada pincelada, cada línea es una pieza de un rompecabezas más grande de pensamiento. Las obras sencillas y superficiales no les atraen, porque no satisface su necesidad de pensamiento profundo, de cuestionamiento y de exploración. Analizar la relación entre la melodía y la letra de una canción es un proceso fascinante para las personas inteligentes. Por ejemplo, una canción con una melodía melancólica puede tener letras esperanzadoras, y este contraste muestra que la canción en realidad transmite un mensaje mucho más profundo. Los símbolos, subtextos y metáforas en el arte son como una especie de rompecabezas en su mundo mental. Cada detalle abre una nueva capa de significado. Mientras algunas personas analizan los patrones matemáticos de la música clásica, otras disfrutan analizando los mensajes subliminales de la pintura contemporánea. Para ellos, el arte y la música no son solo un estímulo emocional, sino también un desafío intelectual. Las personas inteligentes entienden que el arte y la música no son solo belleza estética, sino también un medio para transmitir el pensamiento,
Es por eso que resuenan en ellos canciones que contienen profundas preguntas filosóficas u obras de arte que cuestionan la existencia humana. Para ellos, el valor de una canción o de un cuadro no proviene de su popularidad o fama, sino de la intensidad intelectual que contiene. A lo largo de la historia, los grandes artistas han sido personas que vieron el mundo con otros ojos y lo reflejaron en sus obras. Las personas inteligentes también ven estas obras como puertas de entrada a una especie de viaje mental. Las perspectivas alternativas que ofrece el arte permiten mirar los acontecimientos desde una perspectiva más amplia. Los ciclos rítmicos en la música, las composiciones de color en las pinturas o los significados implícitos entre las líneas de un poema alimentan su inteligencia analítica y su sensibilidad estética. Desde la perspectiva del estoicismo, el arte y la música pueden considerarse como un medio para dar sentido al propio mundo interior y mantener el equilibrio espiritual. Para los estoicos, uno de los elementos más importantes de la vida es que los acontecimientos y objetos del mundo exterior no tienen un significado inherente, sino que adquieren valor a través de los significados que les atribuimos. El arte es exactamente un reflejo de esta filosofía. Lo que da sentido a un cuadro, a una canción o a una escultura es el contenido intelectual y emocional que una persona le atribuye. Marco Aurelio dice que podemos gestionar las reacciones de nuestra mente a los acontecimientos, y esta perspectiva ofrece una interpretación estoica de cómo debe percibirse el arte. Según Epicteto, la felicidad humana proviene de la conciencia interior, no de los objetos externos. Desde una perspectiva estoica, el arte y la música pueden verse como una práctica para fortalecer el mundo interior y abordar los acontecimientos con mayor sabiduría. Una canción o una obra de arte con un significado profundo puede recordarle a una persona la impermanencia de la vida, el equilibrio de la naturaleza y la importancia de la claridad mental. Por lo tanto, el interés de los individuos inteligentes por el arte y la música es en realidad un reflejo de su búsqueda de significado existencial. La sexta cosa que las personas inteligentes aman secretamente: hablar con ellos mismos. Para las personas inteligentes, el diálogo interno no es solo un hábito o una peculiaridad, sino una herramienta poderosa para el pensamiento profundo, la resolución de problemas y la conciencia interna. Para ellos, analizar lo que ocurre en el mundo exterior, reflexionar sobre un tema o hacer concretas ideas abstractas es posible gracias a estos diálogos con sus voces interiores. Muchas personas pueden considerar el diálogo interno como una actividad extraña o innecesaria, pero para las personas inteligentes es una forma natural de regular los procesos mentales y mejorar el pensamiento consciente, especialmente cuando están pensando profundamente sobre temas complejos. Expresar su voz interior en voz alta les ayuda a que sus pensamientos sean más claros y estructurados. Hablar con uno mismo no solo organiza el flujo de conciencia, sino que también estimula los procesos creativos. Cuando se trabaja en una idea, decirla en voz alta permite pensarla desde diferentes perspectivas y activa diferentes áreas del cerebro, lo que permite un análisis más profundo. El diálogo interno a menudo sirve como un puente entre la mente consciente y la subconsciente. Nuestro cerebro a menudo está ocupado con múltiples pensamientos y mientras algunas ideas se procesan en segundo plano, nuestra mente consciente sigue estos procesos sin que nos demos cuenta. Pero las personas inteligentes encuentran una manera de sacar estos procesos inconscientes a la superficie hablando consigo mismas. Por ejemplo, al intentar resolver un problema, iniciar un monólogo interno
puede ayudarles a ver diferentes lados del problema y llegar a una solución más rápidamente. También puede ser una forma eficaz de motivarse, regular las emociones y afrontar el estrés. Algunas personas necesitan hablar con otros para aliviar cargas mentales. Sin embargo, las personas inteligentes a menudo pueden gestionar este proceso a través de su propio diálogo interno. Expresar en voz alta los pensamientos que tienen en la mente les da perspectiva y les permite evaluar sus problemas de forma más objetiva. Al analizar los acontecimientos diarios o evaluar los errores que han cometido en el pasado, pueden tomar decisiones más conscientes consultando su voz interior. Hacerse preguntas, revisar sus experiencias pasadas y pensar en cómo pueden tomar mejores decisiones en el futuro les ayuda a mejorar continuamente. Este proceso les permite convertirse en individuos mentalmente fuertes e independientes. Hablar con uno mismo permite al individuo rendir cuentas a sí mismo independientemente del mundo exterior. Una vez que establecen una meta, pueden entablar un diálogo interno para motivarse a alcanzarla. Por ejemplo, frases como "puedo hacer esto" o "debería investigar más sobre esto" les facilitan concentrarse y proceder de manera disciplinada. Desde una perspectiva estoica, el diálogo interno es un reflejo de las habilidades de autogestión y la disciplina espiritual de un individuo. Los estoicos sostienen que la mente es el elemento más importante a controlar y que una persona debe tener control total sobre sus propios pensamientos. Epicteto dijo: "No son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestras reacciones ante ellos". Para los estoicos, hablar con la voz interior es un método para desarrollar el carácter y educarse a sí mismo. Al hablar consigo mismo, el individuo puede gestionar mejor sus emociones y reacciones, tomar decisiones racionales y evitar que factores externos perturben su paz mental. Por lo tanto, el frecuente diálogo interno de las personas inteligentes puede verse en realidad como una práctica de la sabiduría estoica, porque permite al individuo observarse a sí mismo, organizar sus pensamientos y desarrollar una perspectiva más equilibrada sobre la vida. 7. Cosas que la gente inteligente ama en secreto. Humor absurdo e inteligente. Para las personas inteligentes, el humor no es solo un medio para divertirse o escapar del estrés diario. También es una forma de comprender el mundo, ampliar las estructuras de pensamiento y explorar conceptos abstractos. El humor, especialmente absurdo e inteligente, se convierte en un elemento que alimenta sus necesidades mentales. Este tipo de humor a menudo revela profundas contradicciones e ironías debajo de situaciones que la gente común pasa por alto en la superficie. Debido a que los individuos inteligentes tienen la capacidad de mirar los acontecimientos desde diferentes perspectivas, se sienten atraídos por las ficciones inesperadas e ilógicas que ofrece el humor absurdo. Esta es una forma divertida de desafiar las normas sociales y ordinarias, así como una demostración de las sutilezas inteligentes dentro de la complejidad y el absurdo. Para las personas inteligentes, el humor es un mecanismo que hace divertida la realidad aburrida, una práctica de pensamiento que da un nuevo significado a los acontecimientos cotidianos. El humor absurdo subvierte las expectativas, sacude los estereotipos y obliga a la gente a pensar. La característica más importante de este tipo de humor es que tiene una estructura que parece ilógica, pero en realidad es inteligente. Por ejemplo, los juegos de palabras, las asociaciones inesperadas, las situaciones irónicas o una perspectiva diferente de los chistes clásicos atraen la atención de las personas inteligentes. Para ellos,
El humor es una oportunidad no solo de reír, sino también de pensar y evaluar los acontecimientos desde una perspectiva diferente. Aunque muchas personas se ríen de la comedia superficial, las personas inteligentes prefieren chistes que tienen un significado más profundo. El humor absurdo los entretiene y les proporciona un desafío mental. A las personas inteligentes les gusta comprender las referencias sutiles, las referencias culturales y los juegos de lógica detrás de este tipo de humor. Para ellos, un buen chiste es una oportunidad no solo de reír, sino también de ver el mundo desde una perspectiva más amplia. El atractivo del humor absurdo reside en su carácter inesperado y su potencial para romper moldes. A las personas inteligentes no les gusta quedarse estancadas en estereotipos y también rechazan la mediocridad en su sentido del humor. En lugar de chistes comunes o simples ocurrencias, prefieren un humor impactante, creativo y de múltiples capas. El humor es para ellos un lugar de libertad. Aquí pueden ampliar los límites del pensamiento y ver el mundo desde una perspectiva diferente. Desde una perspectiva estoica, el humor puede ser una forma de encontrar el equilibrio interior y aligerar el espíritu ante los inevitables desafíos de la vida. Los estoicos dicen que se necesita sabiduría para aceptar los dolores inevitables de la vida y comprenderlos y gestionarlos en lugar de resistirlos. El humor también crea una especie de resistencia mental en este punto. En las meditaciones de Marco Aurelio se enfatiza que no tiene sentido enojarse innecesariamente ante cosas de la vida que no podemos controlar. El humor absurdo encaja perfectamente en esta perspectiva filosófica, porque acepta la naturaleza caótica de la vida y trata de hacerla divertida. La sabiduría estoica sostiene que los acontecimientos del mundo exterior solo pueden afectarnos en la medida del significado que les demos. El humor absurdo es una forma de aceptar lo absurdo del mundo y divertirse con él. De acuerdo con el pensamiento estoico, este tipo de humor hace a la persona menos vulnerable a los acontecimientos y la purga de reacciones emocionales innecesarias, porque muchas cosas en la vida son demasiado temporales para ser tomadas en serio, y a veces la respuesta más lógica es reírse de ellas. Ocho. Lo que la gente inteligente ama en secreto: conversaciones y debates profundos. Para las personas inteligentes, la conversación no es solo para pasar el tiempo o hablar de temas mundanos. Más bien, se trata de embarcarse en un viaje de descubrimiento mental, discutir ideas y obtener una comprensión más profunda del mundo. Prefieren conversaciones profundas que proporcionen satisfacción intelectual, a diferencia de conversaciones superficiales. Las conversaciones sobre temas como la filosofía, la ciencia, la psicología, el arte, la historia o el funcionamiento de la sociedad son una forma de ejercicio mental para individuos inteligentes. Lo que más les atrae son las conversaciones que estimulan sus procesos de pensamiento, desafían su razonamiento y brindan nuevas perspectivas. Las charlas triviales, los temas triviales o los chismes les parecen aburridos y una pérdida de tiempo, mientras que las discusiones y los diálogos profundos que desarrollan su mente se convierten casi en una pasión. Para ellos, la conversación consiste en participar en una batalla de ideas, enfrentar diferentes pensamientos y nutrir una mentalidad abierta al aprendizaje. Porque la inteligencia no consiste solo en tener conocimientos, sino también en analizarlos, cuestionarlos y producir nuevas ideas. Las personas inteligentes disfrutan de las conversaciones donde hay un intercambio mutuo de información. Se presentan diferentes perspectivas y se logra profundidad conceptual. En lugar de conversaciones superficiales,
Prefieren hablar de cuestiones más amplias y universales como la naturaleza del hombre, el funcionamiento del universo, la moralidad, el libre albedrío y el significado de la existencia. Las conversaciones intelectuales son para ellos al mismo tiempo una fuente de inspiración y un elemento que nutre su profundidad intelectual. Ver las fortalezas y debilidades de una idea, analizar las contradicciones y sacar conclusiones es una de las piedras angulares de su satisfacción intelectual. Además, no se dan cuenta de cómo pasa el tiempo durante esas conversaciones porque disfrutan estar en un intenso flujo de pensamientos. Una de las cosas que más les entusiasma es poder sintetizar información de diferentes disciplinas. Por eso, disfrutan hablando no solo con personas que piensan como ellos, sino también con individuos que tienen puntos de vista completamente diferentes. El choque de puntos de vista opuestos aumenta su flexibilidad mental y les permite considerar los acontecimientos desde una perspectiva más amplia. Desde una perspectiva estoica, las conversaciones y debates profundos se consideran una herramienta importante en el camino hacia la sabiduría. Los estoicos sostienen que las conversaciones vacías y sin sentido embotan mentalmente a las personas y las discusiones innecesarias inquietan el alma. Epicteto dice que las personas deberían pensar en asuntos que los ayuden a mejorar, en lugar de perder el tiempo con chismes de otras personas, revistas o discusiones sin sentido. Marco Aurelio también enfatiza en sus Meditaciones que una de las formas más importantes de progresar en el camino de la sabiduría es tener conversaciones significativas con las personas adecuadas, porque este tipo de conversaciones permiten a las personas darse cuenta de sus propias debilidades mentales, mejorar sus defectos y construir un carácter más fuerte. Para los estoicos, las discusiones deben realizarse para buscar la verdad, no para satisfacer el ego o prevalecer. Según ellos, el propósito de hablar no es derrotar a alguien más, sino acercarse a la verdad. Por lo tanto, el interés de las personas inteligentes por las conversaciones profundas tiene un aspecto que se superpone con el estoicismo, porque agudizar el pensamiento, utilizar correctamente la mente y cuestionar el sentido de la vida se encuentran entre las piedras angulares de la filosofía estoica. 9. Cosas que las personas inteligentes aman en secreto. Les gusta ver las cosas desde diferentes perspectivas. Es una gran limitación para las personas inteligentes ver el mundo desde una sola perspectiva. Les gusta abordar los acontecimientos y conceptos desde diferentes perspectivas para alcanzar una perspectiva más holística. Una de las principales características que los distingue del resto de personas es su capacidad de desarrollar constantemente diferentes perspectivas en lugar de adherirse a ideas estereotipadas. Esta capacidad es uno de los elementos más importantes que nutre tanto su inteligencia analítica como creativa. Ser capaz de ver más de lo que la mayoría de la gente ve en una situación o problema, analizar profundamente las relaciones causa-efecto y evaluar los eventos de manera multidimensional, es indispensable para los individuos inteligentes. Para ellos, la realidad no es algo que pueda entenderse desde una sola perspectiva. Por el contrario, solo puede entenderse plenamente si se examina desde muchas perspectivas diferentes. Gracias a esto, pueden establecer conexiones que otros no pueden ver, analizar los acontecimientos más profundamente y salir de los patrones de pensamiento tradicionales. Las personas inteligentes tienen el hábito de considerar no solo la información que confirma sus propias opiniones, sino también las opiniones opuestas al evaluar una idea o un acontecimiento.
Para ellos, lo importante es encontrar y comprender la verdad, por lo que creen que cada perspectiva contiene información valiosa. No dudan en cuestionar sus propios pensamientos, encontrar nuevas perspectivas e incorporarlas a su propia comprensión. En lugar de tomar partido en una discusión, escuchan atentamente todos los argumentos y tratan de llegar a la conclusión más lógica. Estar abiertos a diferentes opiniones no solo les proporciona una base de conocimientos más amplia, sino que también les ayuda a deshacerse de sus prejuicios. Al hacerlo, pretenden alcanzar conocimiento y comprensión en lugar de buscar verdades absolutas. No tienen miedo de cambiar sus puntos de vista, porque para ellos la inteligencia está directamente relacionada con la flexibilidad y la adaptación. Tener una mentalidad fija es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento, y la gente inteligente lo ve como uno de los mayores peligros. Desde una perspectiva estoica, ser capaz de mirar las cosas desde diferentes perspectivas es un requisito importante para progresar en el camino de la sabiduría. Los estoicos abogan por analizar los acontecimientos y situaciones a través del filtro de la razón y la lógica, en lugar de evaluarlos únicamente a través de reacciones emocionales. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio enfatiza que las reacciones de las personas a los acontecimientos que experimentan son más importantes que lo que realmente son. Según él, una persona que mira una situación desde una sola perspectiva y se deja llevar por sus emociones, estrecha su mente y se aleja de ver la verdad. Sin embargo, un individuo que puede evaluar diferentes perspectivas puede analizar los acontecimientos de forma más objetiva y saludable. Epicteto también dice que las personas pueden controlar no los acontecimientos que les suceden, sino los significados que les dan. Por lo tanto, ser capaz de evaluar diferentes perspectivas es una gran ventaja en términos de calma interior y sabiduría. Según el pensamiento estoico, no podemos controlar lo que nos sucede en la vida, sino cómo lo vemos. Por lo tanto, que un acontecimiento sea bueno o malo depende de la perspectiva desde la que lo miremos. El hábito de las personas inteligentes de evaluar desde diferentes perspectivas es estrechamente paralelo a la virtud estoica del control interno y el juicio imparcial. 10 cosas que la gente inteligente ama en secreto. Notar los pequeños detalles. Una de las principales razones por las que las personas inteligentes ven el mundo de manera diferente a los demás es la atención que prestan a los detalles. Para ellos, observar pequeños detalles es una habilidad vital, como también lo es ver el panorama general, mientras que la mayoría de la gente se centra en los grandes acontecimientos de la vida diaria. Los individuos inteligentes se han vuelto expertos en observar pistas ocultas y detalles sutiles en su entorno. Esta capacidad no es simplemente el resultado de la curiosidad intelectual, también requiere fuertes habilidades de atención y análisis. Durante una conversación, un ligero cambio en las expresiones faciales de la otra persona, un ligero cambio en el tono de voz o conexiones vagas entre palabras son pistas importantes para ellos. Asimismo, pueden notar matices sutiles en el arte, la música, la literatura o la naturaleza y captar profundidades de significado que el ojo casual pasaría por alto. El ángulo en que caen las sombras en un cuadro, las metáforas ocultas en un poema, las notas hábilmente escondidas en una pieza musical son tesoros por descubrir para ellos. Es por esto que la mayoría de las personas inteligentes no se conforman con el conocimiento superficial y la sabiduría convencional. Intenta desentrañar la profundidad y el contexto detrás de todo. Pueden descifrar los verdaderos pensamientos
de un amigo a partir de la más mínima vibración en su voz, centrándose en lo que no dicen en lugar de en lo que dicen. Para ellos, el silencio contiene un mensaje tanto como las palabras, y la mayoría de las veces el significado real se esconde no en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Por eso son tan buenos para comprender las verdaderas intenciones y pensamientos de las personas. Al mismo tiempo, esta atención a los detalles les ayuda a abordar los acontecimientos de forma analítica y producir soluciones. Un rasgo común entre muchos genios, incluidos científicos, detectives, artistas y filósofos, es la capacidad de prestar atención incluso a los detalles más pequeños. Porque confirmar una hipótesis, descifrar símbolos ocultos en una obra de arte o descubrir la verdad detrás de un crimen a menudo requiere notar pequeños detalles más que grandes pistas. Esta característica de las personas inteligentes puede hacerlas más sensibles a las complejidades de la vida. Detalles que para algunas personas parecen poco importantes pueden tener un gran significado para ellas. Esto a veces puede ser una ventaja y a veces una carga, porque ver demasiados detalles puede hacer que se obsesionen con cosas innecesarias y analicen en exceso los acontecimientos. A veces pueden experimentar fatiga mental por pensar demasiado al darse cuenta de cómo cambiar una sola palabra en una oración puede afectar el significado. Al analizar los acontecimientos del mundo exterior, los estoicos aconsejan hacer evaluaciones libres de reacciones emocionales. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio enfatiza la importancia que tienen los detalles que pasan desapercibidos en 1900. El flujo de la vida para comprender la naturaleza humana y el funcionamiento del universo. Los patrones de una hoja, un ligero cambio de expresión en el rostro de una persona o las transiciones de color en una puesta de sol, cada uno es un reflejo de la naturaleza y la vida. Para los estoicos, estas observaciones ayudan a vivir el momento y ver las cosas como son. Además, prestar atención a los detalles permite a las personas conocerse mejor a sí mismas. Epicteto considera que la conciencia de los propios pensamientos y comportamientos es uno de los pasos más importantes en el desarrollo espiritual. Alguien que puede analizar sus propios procesos mentales, examinar los orígenes de sus pensamientos y observar objetivamente sus emociones, está en el camino de convertirse en un sabio estoico. Así, la tendencia de las personas inteligentes a fijarse en los pequeños detalles, combinada con una disciplina estoica, les permite comprender mejor no solo el mundo externo, sino también su propio mundo interno. 11 cosas que la gente inteligente aman secretamente, pensamientos filosóficos y existenciales. La forma en que las personas inteligentes miran el mundo es mucho más profunda y cuestionadora que la observación ordinaria. Para ellos, la realidad superficial no es suficiente. Buscan descubrir el significado más amplio detrás de los acontecimientos, los conceptos y la vida misma. Las preguntas existenciales son una parte indispensable de su mundo mental. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Existe realmente el libre albedrío? Preguntas como estas ocupan constantemente la mente de personas inteligentes. Para ellos, estas cuestiones no son simplemente temas de debate académico o filosófico. Es también una necesidad interior de darle sentido a la vida misma. Es por eso que incluso en su tiempo libre sus mentes están llenas de esos pensamientos. Mientras ven una película, leen un libro o simplemente dan un paseo, no pueden evitar cuestionar el funcionamiento del universo, la naturaleza humana y la dinámica fundamental de la existencia. Si bien esta tendencia aumenta su sensibilidad,
Hacia el mundo a veces también puede crear una sensación de soledad. Mientras que la mayoría de las personas están preocupadas por los detalles mundanos de la vida diaria, las personas inteligentes buscan el panorama más amplio. Muchas personas optan por guardar sus preguntas existenciales para sí mismas, sabiendo que otros pueden encontrarlas demasiado pesadas o complicadas. Cuando conocen a algunas personas interesadas en conversaciones filosóficas profundas, disfrutan de participar en discusiones que pueden durar horas, porque el pensamiento filosófico no es solo un juego intelectual abstracto, sino también un proceso que enriquece su mundo interior y da sentido a sus preocupaciones existenciales. Profundizar en los pensamientos existenciales puede ser un proceso que desarrolle la mente, pero a veces también puede ser una carga pesada, porque el cuestionamiento profundo a veces trae consigo pesimismo y ansiedad. Pensamientos como la posibilidad de que la vida no tenga sentido, la inevitabilidad de la muerte y las limitaciones del libre albedrío pueden desafiar mentalmente a una persona. Pero para la gente inteligente, estos pensamientos no son cosas que temer, sino más bien realidades que hay que comprender y sobre las que hay que reflexionar. En lugar de perderse en preguntas existenciales, prefieren utilizar estas preguntas como una herramienta para el descubrimiento. Por ejemplo, pensar en el sentido de la vida les anima a determinar sus valores personales y dar dirección consciente a sus vidas. Pensar en la muerte les ayuda a vivir la vida de forma más consciente y a utilizar su tiempo de forma más significativa. Desde una perspectiva estoica, profundizar en los pensamientos existenciales es un paso importante para que una persona pueda comprenderse mejor a sí misma y al universo. Los estoicos pretenden alcanzar la paz mental, aceptando la fugacidad de la vida y el poder limitado del hombre. Como Marco Aurelio enfatizó frecuentemente en sus meditaciones, la vida humana es corta y temporal, así que lo que realmente importa es cómo usamos este corto tiempo. Los estoicos sostienen que en lugar de buscar el significado de la vida en factores externos o grandes ideales, uno debería encontrarlo en las propias virtudes y en la paz interior. Epicteto dice que una persona debe centrarse en sus propios pensamientos y reacciones, no en cosas que no puede controlar. Desde esta perspectiva, la reflexión existencial de las personas inteligentes puede ayudarlas a comprender la verdadera naturaleza de la vida y vivir más conscientemente. Sin embargo, de acuerdo con el principio fundamental del estoicismo, la ataraxia, tranquilidad mental, uno no debe permitir que estos pensamientos le lleven a un callejón sin salida. Cuestionar la vida y buscar su sentido es un proceso valioso. Sin embargo, no se debe permitir que este proceso eclipse la paz interior y la alegría de vivir. La verdadera sabiduría proviene de aprender a vivir con las grandes preguntas sin dejarnos aplastar por su peso. 12 cosas que las personas inteligentes aman en secreto. Sentir curiosidad por la información oculta y los datos interesantes. A las personas inteligentes no les gusta quedarse estancadas con la información ordinaria que aparece en la superficie del mundo. Lo que realmente les resulta interesante son las verdades profundamente ocultas que escapan a la atención de la gente común. Acontecimientos que han quedado en las sombras de la historia, aspectos poco conocidos de los descubrimientos científicos, teorías conspirativas, mensajes filosóficos ocultos en textos antiguos o las hipótesis más extremas sobre el funcionamiento del universo son fuentes de curiosidad que alimentan constantemente sus mentes. Una persona promedio podría preguntarse, ¿qué me proporcionará esta información? Los detalles que pasa por alto son como una aventura mental para gente inteligente.
no se conforman con una explicación superficial de un tema, sino que profundizan en el asunto y tratan de descubrir puntos a los que no se llega fácilmente y que a menudo no se consideran. Por ejemplo, cuando se relata un acontecimiento histórico popular, la mayoría de la gente se centra únicamente en la narrativa familiar, mientras que los individuos inteligentes tratan de comprender los cálculos políticos, la dinámica sociológica o la resonancia pública detrás del acontecimiento. Este sentido de curiosidad los dirige constantemente a libros, documentales, artículos académicos y fuentes alternativas de información. Creen en el poder del conocimiento y disfrutan especialmente de investigar detalles poco conocidos u ocultos. Hoy en día, gracias al acceso a la información que proporciona Internet, muchas personas pueden realizar investigaciones en profundidad sobre cualquier tema. Sin embargo, los individuos inteligentes tienen la capacidad no solo de acceder a la información, sino también de interpretarla y sintetizarla. Intentan llegar a información real, analizando el contexto de los acontecimientos, no simplemente mirando un titular de noticias. Por eso, las enciclopedias, los libros con análisis profundos, los archivos históricos o las revistas académicas son para ellos como tesoros. Este esfuerzo, que desde fuera puede parecer innecesario, en realidad les ayuda a comprender mejor el mundo. Sin embargo, este sentido de curiosidad a veces puede hacer que se sientan aislados de la sociedad. Si bien las conversaciones superficiales sobre entretenimiento o la vida cotidiana son suficientes para la mayoría de las personas, no son satisfactorias para los individuos inteligentes. Cuando quieren compartir con otros los datos interesantes que descubren, a menudo descubren que no reciben mucha atención. La gran mayoría de la gente está más interesada en los asuntos cotidianos que en el análisis detallado o en sumergirse en las profundidades de información desconocida. Por esta razón, las personas inteligentes a veces se retiran a sus propios mundos interiores y evalúan lo que han aprendido solo en sus propias mentes. Otra consecuencia de esto es que, debido a su apasionada devoción por el conocimiento correcto, se sienten incómodos en entornos llenos de falsas creencias o pensamientos superficiales. Para ellos, la precisión y la profundidad del conocimiento son casi una responsabilidad moral. Desde una perspectiva estoica, la curiosidad sobre el conocimiento oculto y los hechos interesantes puede considerarse como parte del esfuerzo del hombre por comprender el universo y a sí mismo. Los estoicos ven el conocimiento no solo como un medio de satisfacción intelectual, sino también como un elemento que hace que la vida humana tenga más sentido. Como enfatizó Marco Aurelio en sus meditaciones, tener conocimiento nos hace más sabios y más pacíficos solo cuando se usa de la manera correcta. El estoicismo no fomenta el involucramiento en conocimientos innecesarios o perturbadores. Más bien, aconseja al hombre buscar conocimientos que le ayuden a vivir en armonía con la naturaleza. Desde esta perspectiva, el interés de las personas inteligentes por hechos poco conocidos puede ir en contra del ideal de equilibrio del estoicismo si las distrae de la vida o crea una insatisfacción persistente. Sin embargo, si esta curiosidad sirve para ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos y al universo, a vivir una vida virtuosa y a actuar con sabiduría, entonces el estoicismo considera que este esfuerzo vale la pena. El conocimiento es verdaderamente poder si está en manos de alguien que sabe utilizarlo. En este video hablamos de 12 cosas que las personas inteligentes aman en secreto. Si quieres apoyar nuestro canal pagando una cuota, puedes elegir el plan que quieras desde el botón para unirte.
Si quieres apoyarnos de forma gratuita, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros vídeos. Hasta nuestro próximo video, mantente estoico y feliz.